Imaginen esto, oro contra plata. Por más de un siglo esta fue la verdadera batalla campal que definió el dinero en Estados Unidos. Fue una lucha larguísima para crear una moneda nacional estable, una historia llena de ambición, de errores que costaron caro y de una decisión final que, bueno, cambió la economía para siempre. A ver, pongámonos a pensar, si hay que construir una nación desde cero, ¿cómo se crea su dinero? Esta pregunta, créanme, no era para nada teórica para los primeros líderes de Estados Unidos. De hecho, los persiguió por más de 100 años y los llevó por un camino de prueba y error constante. Bueno, es obvio, una nación necesita dinero. Y el primer gran plan, un plan súper ambicioso, vino de un personaje clave, Alexander Hamilton. Él estaba convencido de que tenía la solución perfecta al problema. La idea central de Hamilton se llamaba bimetalismo. ¿Y qué es eso exactamente? Piénsenlo así. Es un sistema donde el dinero está respaldado por dos metales, oro y plata. Y el gobierno fija una tasa de cambio entre ellos. O sea, dice, tanta plata vale tanto oro y punto. En el papel, la verdad sonaba bastante bien, ¿no? Y el número mágico que eligió Hamilton fue 15-1. La ley de la moneda de 1792 lo hizo oficial. Por ley, una onza de oro valía exactamente 15 onzas de plata. La esperanza, claro, era que este número reflejara el valor que los metales tenían de verdad en el mercado. Pero, como suele pasar, aquí es donde la teoría se da un golpe tremendo contra la realidad. El sistema bimetálico terminó funcionando como un sub y baja, uno increíblemente inestable y casi imposible de mantener en equilibrio. Y aquí tenemos la primera inclinación de ese sub y baja. Miren esto, durante décadas la Casa de la Moneda de Estados Unidos decía 15 onzas de plata por una de oro. ¿Pero qué pasaba en el mercado mundial? Pues que una onza de oro valía casi 15.6 onzas de plata. La conclusión es sencilla pero clave. El gobierno le estaba poniendo un precio demasiado bajo al oro. Entonces, ¿qué haría cualquier persona astuta? Pues fácil, llevas tu plata, que el gobierno estaba sobrevalorando y la conviertes en monedas. Y tu oro, que valía mucho más en otros países, te lo guardas o lo exportas. ¿El resultado? Miren los números. Se acuñó más del doble de plata que de oro. El oro simplemente se esfumó. Y ojo, que esto no es una suposición. Un informe del Congreso de 1821 lo dijo clarísimo. Las monedas de oro habían desaparecido. Así de simple. En la práctica, Estados Unidos se convirtió en un país con patrón plata, no por elección, sino por pura y simple matemática de mercado. Claramente, la situación era insostenible. Así que en 1834, el Congreso dijo basta, y movió la proporción a 16-1. La lógica parecía simple. Si hacemos que el oro valga más oficialmente, la gente querrá traerlo para hacer monedas. ¿Pero qué creen que pasó? ¡Se pasaron de rosca! El sub y baja se fue con todo para el otro lado. Ahora la Casa de la Moneda valoraba el oro en 16-1, mientras el mercado seguía más o menos en 15.5-1. De repente, la que estaba subvalorada era la plata. El efecto fue inmediato y brutal. Una avalancha de oro a la Casa de la Moneda, 225 millones de dólares. Mientras tanto, la plata, que ahora valía más como metal que como moneda, empezó a desaparecer. Era la misma película, pero con los papeles invertidos. Y esto nos lleva a un problema bien práctico. Pensemos un segundo, ¿qué pasa si en todo un país de repente no hay monedas pequeñas? El comercio del día a día se paraliza. No hay cómo dar cambio para comprar algo, para pagar lo que sea. Para la gente de a pie esto fue una crisis en toda regla. Este sub y baja constante ya no daba para más. La tensión finalmente reventó con la guerra civil, que lo cambió todo, obligando al país a usar papel moneda. Y en medio de ese caos, una ley, casi en silencio, desmanteló el bimetalismo para siempre. El derrumbe fue rapidísimo. Fíjense, en el 61 se suspenden los pagos con metal. En el 62 llegan los famosos greenbacks, el papel moneda de la guerra. Pero el año clave es 1873. Una nueva ley de acuñación termina con el dólar de plata. Para cuando el país vuelve a una moneda respaldada por metal en 1879, ya no había duda, el oro era el rey. Esa ley de 1873 se volvió tan controversial que sus oponentes le pusieron un apodo bastante siniestro: el crimen de 1873. ¿Por qué crimen? Porque para millones de personas fue como si hubieran asesinado a la plata a puerta cerrada, sin que nadie se enterara. Pero a ver, ¿qué hizo realmente esa ley? Fue una gran reorganización de las reglas de acuñación.
Y en la nueva lista de monedas que se podían fabricar, simplemente se les olvidó incluir el dólar de plata estándar. Ojo, no lo prohibieron, solo lo omitieron. Pero esa simple omisión fue letal. Significó el fin de la libre acuñación de plata. Y con eso, el bimetalismo estaba legalmente muerto y enterrado. Pero la plata no iba a caer sin dar pelea. Lo que siguió fue una batalla política con todo. Grupos muy poderosos, sobre todo de los estados mineros del oeste que vivían de esto, lucharon por décadas para resucitar al metal blanco. Aquí vemos los dos últimos manotazos de ahogado para salvar la plata. Primero, la ley Bland-Allison obligó al gobierno a comprar millones en plata cada mes. 12 años después, la ley de compras Sherman aumentó masivamente esa cantidad. El resultado, la primera llenó al país con dólares de plata que casi nadie quería. La segunda fue un desastre. Vació las reservas de oro del país y ayudó a desatar la terrible crisis económica de 1893. El presidente de la época, Grover Cleveland, vio el peligro clarísimo. En 1893 advirtió que el país se dirigía a quedarse sin oro, y esto significaba que las deudas del gobierno se pagarían en plata, un metal que perdía valor a toda velocidad. Era una amenaza directa a la estabilidad financiera de la nación. Ese pánico financiero fue la gota que derramó el vaso. Después de décadas de inestabilidad, el país ya estaba listo para una decisión final y definitiva. La era del oro estaba a punto de comenzar oficialmente. Y esa decisión llegó con la ley del patrón oro de 1900. Fue súper clara. Primero, el dólar de oro es la única unidad de valor. Segundo, todo el dinero en circulación, sea papel o plata, debe poder cambiarse por oro. Y tercero, para garantizarlo, se creó una enorme reserva de oro de 15 millones de dólares. Se acabaron las ambigüedades. Y al final, toda esta lucha de un siglo se resumió en un solo número. $20.67. Ese era el precio fijo de una onza de oro. Y por toda una generación, esa cifra representó estabilidad y certeza. Después de tanto sube y baja, la economía estadounidense por fin tenía una base sólida. Y así, después de un siglo de caos, Estados Unidos encontró su ancla en el oro. Pero la historia del dinero nunca se detiene. Y esto nos deja con una última pregunta, ¿no? En un mundo de criptomonedas y dinero digital, ¿puede algún estándar monetario, por más sólido que parezca, ser verdaderamente permanente?